Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Crímenes Ibéricos y a un nuevo análisis del caso, un análisis especial hoy en esta semana de Navidades, porque vamos a hablar del caso que justamente hace unos días, el día 25, publicamos en el canal, la masacre navideña de Ronald Gene Simmons, del cual no solo os hemos ofrecido la narración del caso, de un caso aterrador, espeluznante, sino también una recreación de la entrevista, y ahora este análisis que aprovechamos para hacerlo con, una vez más, Carmen Corazzini, que es periodista y presentadora de televisión, máster en terrorismo, especialista en criminología, victimología y delincuencia, y a la que le damos la bienvenida. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí con vosotros otra vez. Gracias por acompañarnos en estas, voy a utilizar esa frase tan utilizada, de estas fechas tan señaladas, ¿no? De las Navidades, de los festivos. Hay mucha gente que seguramente está de vacaciones, puede ser, esta semana, ¿no? Y por acompañarnos con un caso que, como decía antes, yo creo que nos pasa muchas veces en Crímenes Ibéricos. Es triste, ¿no? La capacidad que tiene el ser humano para hacer el mal y para hacer daño a los que quiere o teóricamente quiere, ¿no? A los que están en su entorno. Y la verdad que, bueno, es una de esas cosas que te tocan un poco cuando haces este tipo de contenido, ¿no? Que ves aberraciones en las que piensas que no sabrías cómo actuar si te pasara a ti, ¿no? Si tuvieras esto cerca de ti, yo creo que nos descolocaría muchísimo, ¿no? No, sería una experiencia difícil, muy traumática y difícil de superar. Es este caso, ¿no? De esta masacre de este exmilitar de Estados Unidos, que en 1987, después de una larga trayectoria, ¿no? De éxito profesional, y hasta podríamos decir que también familiar, ¿no? Porque, bueno, tenía una familia, una gran familia, con muchos hijos, con muchos nietos. Es alguien del que, así de entrada, nunca tendrías que, o podrías llegar a pensar, ¿no? Que llegara a actuar de esa manera, pero que, insisto, después de un claro detonante a nivel social, a nivel de su entorno, ¿no? En el que se empieza a descubrir o a sospechar que ha hecho algo rotundamente criticable, algo le pasa o algo se despierta en la cabeza de Ronald Gene Simmons, que hace que acabe matando, asesinando con frialdad, con calma, de forma muy meticulosa, a toda su amplia familia, y también atacando a gente que también estaba fuera de la familia, ¿no? De su entorno, pero que no eran de la familia. Carmen, para empezar, para ir poco a poco, el caso no lo vamos a explicar todo porque tenéis la narración, insisto, y la recreación de la entrevista en el capítulo de entrevistas a asesinos que también hemos publicado esta semana, ¿eh? Pero vamos con el perfil de este asesino. Ronald, ¿tú dirías que era un hombre de éxito? Pues en un momento de su vida sí lo fue, claramente, porque como decías fue militar y además condecorado por méritos como piloto en la guerra de Vietnam. Entonces, durante muchos años de su vida, durante una etapa, sobre todo la etapa laboral, la etapa en la que está ejerciendo de militar, él sí que debe de sentir ese éxito y ese clamor social. A fin de cuentas, vuelve de una guerra y su familia, la gente alrededor, pues le aclama, ¿no? Lo único que el éxito no ha formado parte de su vida siempre. De hecho, no tuvo una infancia especialmente feliz o exitosa, o por lo menos que te labre esa sensación de regocijo y de felicidad. Porque él, de hecho, su padre muere cuando él tiene apenas 3 años y la madre tiene que dedicar gran parte de su día a trabajar duramente para poder llevar a cabo, bueno, para poder llevar a su familia, ¿no?, adelante. Eso implica que la madre está poco tiempo en casa, por lo tanto hay también continuas mudanzas, precariedad, una falta de raíces, y digamos que es un niño, Ronald, que no tiene el sentido de hogar muy instalado dentro de sí. Y esta inestabilidad de mudarse, de no crear
reales amistades, afectos, y en cierto modo esto merma su carácter y va gestando pues una conducta que después vemos que se desarrolla con total brutalidad. Así que yo diría que éxito al menos durante esa fase de militar condecorado. O un éxito, claro, estaba escuchando y estaba pensando en, no sé si decirlo así, Carmen, un éxito ficticio o una carcasa de éxito, o sea, lo que socialmente a lo mejor podríamos entender como éxito, por éxito profesional, por éxito personal, insisto, pues por tener una familia, ¿no? Y engendrar unos hijos y, bueno, y socialmente pues estar en principio bien posicionado, pero a lo mejor justamente por arrastrar, no sé si decir también traumas, ¿no? O problemas del pasado, de su infancia, no solucionados. A lo mejor Ronald se tuvo que adaptar o se adaptó sin solucionar, ¿no? Según qué problemas internos, mentales que podía tener, de gestión emocional, no lo sé, y se adaptó a lo que socialmente se le pedía, o se nos pide a todos, ¿no? Que es cuadrar con lo estipulado, ¿no? Cumplir con una carrera profesional. Este es otro tema, el tema militar. Muchas veces hemos visto en televisión, en series y en películas que se habla de las consecuencias mentales, ¿no? De participar en una guerra, justamente como la de Vietnam o también la de Afganistán, ¿no? Que hemos visto en series de televisión. Claro, o sea que este aparente éxito, ¿no? Que decíamos al principio, a lo mejor, insisto, solo era una carcasa porque, caray, con lo que arrastraba, que no se solucionó, solo se tapó, se escondió, y a lo mejor lo que le sumó justamente en su carrera profesional. Claro, luego entra en discusión qué es el éxito para cada uno, y probablemente los que en general buscan éxito fuera de sí mismos con tanta vehemencia como él, quizá es porque por dentro no tengan esa quizá estabilidad emocional o tranquilidad o paz interior, ¿no? Es verdad que tener una educación militar marca mucho a las personas, es de hecho prácticamente indeleble lo que va marcando esa forma tan estricta que luego se ve plasmada en el comportamiento, en la conducta y sobre todo además en los mecanismos mentales. Yo además, mira, personalmente mitad de mi familia viene de rama militar, mi abuelo y mi padre, y se ve la construcción mental, la lógica que adoptan en la codificación de la realidad o en la toma de decisiones, está estrechamente ligada a esas normas que te vienen dadas durante la carrera militar y al final influencian prácticamente todos los aspectos de la vida, ¿no? Y también la escala de valores. Además hay que recordar que nos encontramos en los años 70, 80 y en Estados Unidos con un profundo sentido patriótico, la religión está también muy metida a la hora de la proyección personal de las personas, la América profunda, porque además estos asesinatos se cometen en Arkansas. Entonces vemos como un gran cóctel de educación estricta, de inestabilidad en la familia y un poco una persona que busca acogerse a estos valores que en principio honor, valor, rectitud, sentido de la justicia son positivos, pero si tergiversados por una mente desviada como la suya, evidentemente, pues mira, se convierten en algo letal. Exacto, porque el tema de tener ese carácter rudo, serio, estricto, extremadamente estricto, pero ya no solo con, no lo sé, con el entorno, con los demás, sino principalmente también con la familia, ¿no? Nadie le tosía a Ronald, ¿no? Siempre se acababa imponiendo por encima de todo el mundo, ¿no? Yo no sé qué sensación tienes tú de si, aparte de llevarse al terreno personal, como decías tú, que puede ser que sea una cosa natural o normal, ¿no? En los militares, ¿no? Esa rectitud, esa jerarquía, ese carácter estricto que seguramente necesita, ¿no? Un trabajo como el ejército, llevárselo al terreno personal. Eso, claro, va unido a los valores también. O sea, ¿qué valores debía tener Ronald? Solo tenía rectitud y carácter estricto e imposición de su voluntad a los demás, que es lo que parece, ¿no? De este caso, valores sociales, valores de empatía, de amistad, de respeto por los demás, estas cosas a lo mejor le faltaban.
Claro, sí, yo creo que le faltaba la naturaleza o por lo menos la genuinidad de estos valores, el honor, la rectitud, valores que están muy bien, pero tienen que ser ejecutados con empatía, ¿no? Y al final él es una persona evidentemente muy egoísta, muy egocéntrica y muy narcisista, que suelen ser rasgos característicos de quienes cometen asesinatos múltiples o de quienes luego se convierten en asesinos en serie. Entonces, el cuidado de la familia, el respeto, lo tergiversa en función de sus necesidades, de su escala, de su propia escala de valores, que no es la real en el fondo. Entonces, también esta necesidad constante de aprobación y, y de sentirse exitoso, de que su familia le respete, pero ojo porque jugamos con el falso respeto. Una cosa es el respeto y otra cosa es la sumisión. Y es evidente que él entiende el respeto como sumisión porque tiene a toda la familia, y son muchos, además de su mujer, 7 hijos, más varios nietos. Eh, Toda la familia, como tú bien has dicho, es que no le tosen. Les tiene, bueno, de hecho hay también un caso clarísimo de violencia de género contra su mujer, porque se descubrieron luego unas cartas secretas que ella enviaba a uno de sus hijos sin que su marido se enterara, donde ella le dice que no la deja conducir, que la tiene incomunicada, no puede utilizar el teléfono, no se puede maquillar. Entonces vemos esto, a un personaje que ejerce poder sobre su familia y no sobre otras personas, porque según cuenta la investigación, no tenía tampoco relaciones sociales más allá de los miembros de su familia. Entonces, todas sus neurosis se las entrega a ellos, ¿no? Que los tiene cerca. ¿Los amaba? ¿Ronald, tú crees que tenía la capacidad de querer? Yo creo que no. Él pensaría que sí, seguramente, pero alguien capaz de asesinar a sangre fría a 7 hijos y a niños de meses y de 3 años, creo que está incapacitado para sentir amor, ni empatía. No puedes sentir amor sin empatía. Y la frialdad con la que ha llevado a cabo estos asesinatos, no sé, yo creo que implica necesariamente una falta de amor al prójimo y quizá una extrema amor a sí mismo, un extremo amor a sí mismo. No digo que sea un déjà vu, pero estamos hablando y me estoy acordando me parece que es la última vez que estuvimos grabando contigo, Carmen, que era con el caso de José Bretón, creo. Sí. Si no fue la última, pues fue la anterior, ya no lo sé, me disculparéis. Eh, eh, no digo que sea lo mismo, las comparaciones son odiosas y un caso es un caso, no tiene nada que ver con el otro, pero sí que me da la sensación que estamos hablando también de un hombre que eh, cara al exterior actúa como se espera socialmente que actúe, ser padre de familia, tener la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Profesión de éxito, pero que es todo un teatrillo, ¿no? O sea, no es una construcción anómala, porque, para empezar, como estábamos diciendo, no los quería. Entonces, tener una familia, tener hijos, si no quieres a la mujer, si tienes a la mujer, ¿no? Porque toca como trofeo, si no la dejas ser feliz, si la tienes... Tú eso no lo estás viendo, o si lo estás viendo no lo estás permitiendo. Por tanto, ahí falla algo. Y encima tienes hijos. A los hijos seguramente tampoco los quieres. Lo que quieres es que estén por ti, te respeten y salten al sonido de tu silbado, ¿no? De tu silbato. Me da un poco la sensación también que me recuerda al caso de José Bretón, ¿no? Que era, bueno, tengo una mujer Sí. y unos hijos, pero no los quiero. Sí, sí. Y No sé. rasgos parecidos en el carácter, de rasgos psicopáticos y de conducta antisocial, se parecen mucho, y la frialdad con la que han actuado, tienen rasgos muy, muy, muy Exacto, similares, sí, muy similares. A fin de cuentas, ambos crean una falsa imagen de sí mismos, que es la que ellos creen que deberían tener. exacto. Y en el caso además de Ronald, claro, el militar, hay una serie de normas que cumplir y en su cabeza, evidentemente, tener una familia, tener una esposa, tener hijos, una casa, también forma parte También.
de lo que uno está obligado, ¿no? Es su deber es Claro, tener esa familia y mantenerla. claro. ¿Estaba enfermo Ronald? Pues mira, em, después de los asesinatos se le hicieron varias evaluaciones psiquiátricas. El equipo que se encargó de ellas estableció que estaba en su sano juicio. Siempre que decimos en su sano juicio cuando hablamos de asesinos múltiples parece increíble. Sin embargo, tiene simplemente un motivo, y es que para poder atenerte a eximentes totales o parciales o a circunstancias atenuantes que puedan ser usadas para la defensa, ¿no? Para rebajar la pena o justificar en parte la conducta, es necesario demostrar que el individuo está afectado, muy afectado en este caso estaría, ¿no? Para no comprender la ilicitud de los hechos. Pero es que se estableció que Ronald estaba en sus plenas facultades, no tenía ningún tipo de enfermedad. Se rumoreó el posible brote psicótico, ¿no? Que contra lo que uno imagina, además, el brote psicótico se piensa que es algo ipso facto, instantáneo, brote, que sale de repente y dura Claro. poco tiempo, ¿no? El brote en realidad puede durar días, semanas, meses. Y es verdad que altera la mente tanto que dejas de ser tú mismo, y se realizaron numerosos peritajes psicológicos y se determinó que no se había tratado de un brote psicótico por varias razones, por la premeditación, por la actuación y por su comportamiento posterior, porque además él se entrega, se enorgullece de lo que ha hecho. Lo que sí hablan algunos es de la posibilidad del síndrome de estrés postraumático, que tampoco sería una justificación, pero podría ser un ingrediente más. Al final siempre se necesitan muchos factores. Enfermo no, pero quizá con un síndrome de estrés postraumático sí. Además, fíjate que el 15% de los veteranos de guerra, sobre todo de Vietnam en concreto, según los estudios, tienen este síndrome. Y existen dos cogniciones básicas disfuncionales que luego intervienen en el desarrollo y en el mantenimiento de este síndrome, y entre ellos es que uno mismo se siente totalmente incompetente y que el mundo es peligroso y no son capaces de readaptar sus esquemas cognitivos a la vida normal. Provoca irritabilidad, problemas de sueño, alcoholismo, él bebía mucho, ansiedad, neurotismo, hostilidad, impulsividad. Reacciones emocionales, fíjate, reacciones emocionales al éxito y al fracaso. Él viene de mucho éxito militar y de repente, cuando se jubila, empieza a encontrarse con trabajos precarios, muchas veces le cierran las puertas, frustración. La frustración siempre es un ingrediente importante para personas inestables emocionalmente, y no sabe calibrar ni el éxito ni el fracaso. Con lo que hemos contado, con lo que estamos explicando, bueno, es difícil entender la reacción de Ronald, insisto, de todas maneras, ¿no? No. Pero con lo que hemos explicado todavía más, ¿no? Dices, bueno, alguien que ha tenido éxito y que después, pues a veces no hay trabajos, si estamos hablando del éxito laboral, pues que no, durar un tiempo, pues no sé, pues estoy pensando, pues un futbolista, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, ¿no? Pues que tiene un trabajo de éxito, de fama y gana mucho dinero durante un tiempo, o un actor o una actriz, no lo sé, ¿no? Eh, y después, pues seguramente gestionar, pues no tener los mismos ingresos, no tener las mismas ofertas, no encontrar las mismas oportunidades, etcétera, etcétera, pues bueno, pues sí, puede complicar un poco tu día a día si no lo sabes gestionar, ¿no? Puede entrar en algún tipo de depresión, alguna cosa así, ¿no? No le quito valor, ¿eh? No, es por buscar explicaciones, claro. Pero no, pero quiero decir que no digo que eso sea algo fácil de llevar, porque también hemos encontrado, ¿no? Ha habido algunos casos de algún actor famoso que también, ¿no? Ha gestionado mal, o no ha sabido gestionar Sí. suficientemente bien, ¿no? El no estar en el top, ¿no? Del éxito. Generalmente quienes alcanzan rápido o en un periodo corto de tiempo un éxito muy elevado, si este éxito suele ser temporal, no dura toda la vida, entonces en cuanto termina esa época gloriosa,
la bajada es colosal. A nivel anímico, gestionar la vuelta ya no solo a la realidad, sino despedirse de esa época, ¿no? de gloria y de esplendor, causa unos efectos de frustración, de tristeza, depresión, ansiedad, falta de sueño, muchas veces incluso adicciones. Por eso, generalmente por ejemplo, a los jóvenes artistas, jóvenes actores o jóvenes cantantes que de repente con 20 años, 18, 16 se vuelven muy famosos, suele haber un equipo de psicólogos o por lo menos personas que les siguen para ayudarles a ir calibrando lo que significa ese éxito y lo que puede implicar un posible fracaso después, claro. Bien, un momento. Ahora seguimos hablando sobre el caso, pero os animo a que os paséis por merchapod.com en la sección de Crímenes Ibéricos y podáis ayudarnos para poder producir crímenes ibéricos, juicios de crímenes, crímenes deportivos o médicos asesinos, adquiriendo algún producto de merchandising dedicado al podcast. Allí encontraréis tazas, camisetas, sudaderas, etcétera, con las portadas ilustradas de nuestra red de crímenes y así podéis ayudarnos a mejorar nuestro podcast. Encontraréis la dirección de nuestra tienda en Merchapod en la bio de este podcast. Muchas gracias por vuestra ayuda. Sin vosotros sería imposible realizar este podcast. Y ahora sí, seguimos con el caso. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Todos los días, en tu plataforma de podcast favorita, te espera Marca Daily, el podcast diario en el que te contamos en profundidad el tema deportivo del día, patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Pon la palabra Upcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Todo eso ya podía darse, ¿no? Que le generara ciertos problemas a Ronald, ¿no? Lo que estaba viviendo, pero hay ahí algo más, ¿no? Que es cuando su hija se queda embarazada y socialmente, a su alrededor, no la familia, porque la familia no se atreve a hablar de nada con él, ¿no? Pero sí que en su entorno, en su barrio, lo empiezan a señalar como el culpable, como el padre que ha abusado de su hija. Claro, y esto es tremendo. Los vecinos le empiezan a repudiar. Imagínate lo que significa para un dictador como él el rechazo social. Ya no solo que no te aplaudan cuando salgas de casa, sino que te repudien, te rechacen, te insulten por la calle. Y es una deshonra. Imagina lo que significa una deshonra para un hombre de este tipo, ¿no? Y una vergüenza social. De hecho, acaba mudándose con la familia, es incapaz de soportarlo. No solo por eso, sino porque también le empezaron a investigar. La niña Sheila acabó contándoselo a una amiga en el colegio, luego a una profesora, y fue un tema que se empezó a investigar. Y el padre, Ronald, en cuanto se enteró de que se estaba descubriendo la posibilidad de que, pues eso, del acoso sexual a su hija, hicieron las maletas y se marcharon corriendo para no ser identificados. De hecho, estaba en la base de datos del FBI, estuvo durante un tiempo y no lo encontraban. Porque estaba huyendo, claro, él era consciente de que se había dado cuenta la gente. Entonces, ya sé que seguramente me dirás, pues es una suma de todo, pero hay un detonante claro aquí. Si tenemos que poner por orden el por qué acaba estallando en 1987 y haciendo la masacre que hizo, está el haber perdido el éxito laboral, social, el hecho de pasa algo ahí que le hace abusar de su hija, porque claro, hay una reacción a ese embarazo socialmente, como explicábamos, pero él antes ha tenido que actuar de esta manera. ¿Por qué este señor, por qué Ronald, este militar, ¿no?
acaba abusando de su hija. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Cuál es el detonante de todo? ¿Se empieza a torcer antes del abuso? No, el abuso es algo que a lo mejor pues no, a él no le distorsiona de ninguna manera, porque además tiene la familia bajo su, ¿no? bajo su tutela, bajo su régimen y nadie dice ni pío, ¿o es la vergüenza social? Pues mira, se ha especulado mucho y se han escrito, de hecho, libros sobre las posibles motivaciones y detonantes. Como decías, es verdad, suele ser una cascada de motivos, pero en general se suelen diferenciar dos claros motivos, o por lo menos detonantes, más importantes que otros factores. Entre ellos, la sensación de frustración, porque su conducta empieza a torcerse una vez retirado de su cargo militar. Es cuando empieza, según contaba la madre en las cartas, su mujer, empieza a notar que su marido se hace más terco, más violento, más agresivo, bebe más alcohol, no tiene ocupación real, mucho tiempo sin hacer nada, le convierte en alguien más agresivo, ¿no? Entonces, por un lado, la posible sensación de frustración y fracaso tras el éxito, y Sheila, su hija predilecta, su hija a la que abusa, y su hija que en un momento dado se marcha de casa con una pareja y rehace su vida. Y eso, según luego contó el entorno, marcó un antes y un después para Ronald, porque era, digamos, su único motivo de vivir, Sheila, en el sentido más morboso de amor-odio y más terrible y más macabro, porque es su hija y fíjate cómo la trata, ¿no? Y fíjate lo que le hace. Entonces, cuando Sheila se va de casa, es como el acabose para él, es el acabose. Y es posible que fuera uno de los grandes detonantes de lo que luego se convirtió en la masacre terrible de 16 personas. Ahora llegaremos a la masacre, pero claro, yo ahí me da la sensación que ya sé que de puertas adentro, pues en una casa puede haber lo que sea, ¿no? Cada familia es un mundo y las relaciones no son fáciles, ¿no? No son sencillas. Nos podemos imaginar todos que con un padre con esas características, pues la convivencia pues, pues tampoco tendría, ¿no? que ser, tendría que fluir demasiado bien. Pero claro, o sea, de plantar cara al padre, de discutirse, o sea, yo lo que no entiendo y me cuesta entender es cómo Ronald, con toda la vida que ha llevado, acaba abusando de la hija. O sea, aquí ya hay, o sea, después explota, ¿no? O implosiona todo y ya no se entiende nada porque hace lo que hace y masacra a toda la familia. Ahora hablaremos, ¿no? de las excusas o de los motivos que da. Pero claro, primero, ya antes de los asesinatos, para mí hay un hecho muy, muy grave ya, Sí, que es el abuso de la hija. Muy grave, muy grave. Ahí está lo que hablábamos, la falsedad de los valores, ¿no? Claro. Todo es una mentira, todo es una fachada y en el fondo estás ejerciendo poder, que los abusos siempre se trata a veces de repudia y de poder y necesita ser el controlador y poseer a la gente que tiene a su alrededor. Y pasa en varias ocasiones en casos de padres que abusan de sus hijas, que hay muchos más hermanos y hermanas, pero escogen a una en concreto, por el motivo que sea, porque había más hijas. Sin embargo, que se sepa, solo es a Sheila y únicamente a Sheila, y digamos que es su obsesión, se convierte en su obsesión. Y sí, evidentemente da un poco igual a veces la ciencia, esta persona no está bien de la cabeza para abusar sexualmente de su hija. Lo único que científicamente no existe una enfermedad mental relacionada, pero el desvío es clarísimo. Podemos buscar motivos biológicos, ambientales, lo que uno quiera, pero es una tendencia que se debió empezar a gestar muy pronto y un secreto a voces dentro de una familia que imagínate cómo debieron de
de crecer esos hijos a su alrededor, y la madre de Sheila, la mujer, que de hecho en los últimos años se estaba dando cuenta ya de que tenía que irse de esa familia, tenía que marcharse de esa casa, pero era incapaz, no sabía cómo salir de ahí. Imagina lo que tiene que ser para esa mujer tener miedo de tu marido, saber que está abusando sexualmente de tu hija y tú no tener, no sé si la capacidad o lo que sea para poder plantarle cara y hacer algo al respecto. Y con todo esto, llega el momento en el que Ronald, como decía antes Carmen, sin estar enfermo, sin tener un brote psicótico, acaba llegando a la conclusión, yo no entiendo cómo, porque quiero decir, los podría haber abandonado. No sé, o sea, no os aguanto más, me voy y desaparezco, ¿no? No lo sé, pero no. Él llega a la conclusión, con todo lo que ha pasado, entiendo que él entiende que es Vox Populi, que ha abusado de una de sus hijas, que toda la familia lo saben, que el entorno lo sabe, supongo que debe, ¿no? En algún momento se hace para él se hace consciente de que aunque él intente o quiera imponer su criterio, su voz por encima de los demás, ¿no? Y que nadie le diga nada porque es el padre de la familia y están todos bajo su mano dura, es consciente de lo que todo su entorno piensa de él. Exacto. Y eso, en vez de transformarlo en soy un desgraciado, necesito ayuda, soy un desgraciado, qué vergüenza me doy, me voy y huyo de aquí, lo transforma en ellos me quieren mal, tienen que morir. Exacto. Y ese paso a mí también me cuesta muchísimo entenderlo. Es que de verdad es uno de los casos de venganza absoluta más brutales que por lo menos que yo he leído, porque es pura venganza. Él de hecho dice al final ya en el corredor de la muerte que aparte que no siente ningún tipo de arrepentimiento y que la justicia que finalmente se demora en hacerse es un homicidio justificable, y en algún momento llega a decir he matado a todos los que querían dañarme. O sea, él quiere vengarse, no, sería perder huir. La huida es una pérdida, y una persona como esta, con este perfil de un carácter tan estricto, tan duro, tan terco, tan violento, ¿cómo va a huir? ¿No? Es su honor, él por encima de todo. Entonces, él también por encima. Y hacer justicia, su justicia, y su justicia es dañar a todos aquellos que, bajo su juicio, le han querido hacer daño a él. De hecho, no mata solo a su familia al final, mata también a gente de su entorno laboral que consideró que no se habían portado bien con él. Es decir, ¿hasta qué punto se sobrepone, se cree un dios en el fondo? Que es lo que le pasa muchas veces a los asesinos en serie, que se creen por encima de la ley, ¿no? Por encima de la ley moral, porque están con su propia ley moral, en la que son dioses únicos. Pero a mí, Carmen, permíteme el comentario naif, pero me cuesta tanto hacerme la idea de que esta persona... Mira, yo me cuesta mucho entender cómo un hombre obliga a una mujer a vivir con él muchos años y la maltrata y la agrede. Y en algunos casos la acaba matando. Eso ya no, porque sí. No lo sé, es que si no ves que no ves que ni tú eres feliz ni ella. Bueno, para mí son cosas básicas, pero claro, es un comentario naif, ¿no? Porque esa persona pues ha vivido lo que ha vivido, no ha tenido seguramente la ayuda que ha necesitado, no lo sé, no lo sé. Pero llegar a matar a la mujer, a la hija, a los hijos, a las mujeres o novias y novios de los hijos, a los nietos. No, es tremendo. Nietos de muy pocos meses, ¿eh? Claro, es que buscamos justificación, no justificación, al menos explicaciones. Pero es que esta persona no puede... Es que, claro, por eso al principio te preguntaba si pensabas que estaba enfermo, ¿no? Esta persona no puede... No podía... O sea, lo que decías tú, científicamente, no sé cuál es la etiqueta o el diagnóstico, pero no sé si hablamos de...
de maldad, de pura maldad, es que no sé cómo decirlo. Claro, es que en el fondo, a ver, en el fondo la psicopatía puede desarrollarse en forma de maldad y se puede convertir en maldad pura. A ver, la maldad de este hombre es evidente. Nos da un poco igual que haya una enfermedad medianamente, no sé, a lo mejor algún trastorno que se le pueda asociar, sigue siendo maldad en estado puro. Porque otra cosa es si estás bajo los efectos de un brote dentro de una esquizofrenia paranoide y ahí pues tú como individuo realmente no eres consciente de lo que estás haciendo. Claro. Pero desde el momento en el que eres consciente y estás utilizando el intelecto y tu capacidad mental para llevar a cabo los asesinatos, ahí sí se habla de maldad. Y luego hay factores que yo justo hace poco, de hecho, estuve investigando sobre el tema, que podría estar relacionado, pero es por intentar agregar explicaciones al desarrollo de estos acontecimientos, ¿no? Por intentar encontrar el origen del mal, ¿no? Perdona la frase absurda, pero en este caso genéticamente existe un gen que se llama gen MAOA. Es un gen que solo se desarrolla en los hombres por un tema de herencia genética. Y se le llama el gen del guerrero porque está estrechamente relacionado con conductas agresivas y suele encenderse, por así decirlo, cuando el individuo ha sufrido algún tipo de trauma. El hecho de estar en una guerra implica necesariamente estar expuesto a un trauma, por presenciar muertes ajenas y simplemente por el ambiente, ¿no? Es algo traumático, es un hecho traumático. Entonces, por añadirle explicaciones, pues a lo mejor a su educación militar, inestabilidad emocional, infancia difícil, frustración, etcétera, etcétera, pues igual incluso genéticamente, sin que sea una enfermedad, pero sí una predisposición biológica, genéticamente sí que quizá tenga esta predisposición, ¿no? Este paso más hacia la maldad, hacia la agresividad, hacia la conducta antisocial, hacia el odio y hacia la agresión más brutal. Sí, lo que pasa que yo también Sí, que no es suficiente, nunca será suficiente. Ya, claro, es verdad. No, pero que iba a hacer el comentario también de que en el fondo mata niños, ¿no? Y a sus hijos que los coge por desprevenidos, ¿no? O sea, qué ruin. Sí, claro, no se enfrenta a otros militares ni a una banda de kinkis del barrio. ¿No? Mata a los allegados. Hay una cosa que también yo creo que es un poco curiosa, lo que pasa que también tenemos que saber exactamente las circunstancias, es que los asesinatos me parece que no pasaron todos en el mismo sitio, pasaron en distintas casas, en distintos establecimientos, ¿no? Porque no solo mató en su casa y en la casa de una de las hijas, me parece que sino que estuvo también, como decías tú, en alguna otra oficina o sitio donde él había estado trabajando y tal, o intentando trabajar. Hay golpes, hay gritos, hay disparos y nadie se da cuenta de nada. Nadie se da cuenta, nadie avisó a la policía, nadie escucha un grito. Claro, mató a 16 personas en distintos sitios, de todas formas posibles. Lo tenía todo tan minuciosamente diseñado y preparado desde hacía tiempo, porque antes de los primeros asesinatos los comete el 22 de diciembre. Antes del 22 de diciembre, él ya había pedido a algunos de sus hijos que cavaran una fosa. Eso es, que fueran cavando una fosa, les dio una explicación absurda, que era el lugar donde él luego iría a colocar los cadáveres. Es decir, lo tenías todo pensado. Y luego es increíble que el 22 de diciembre comete los primeros asesinatos, pasan varios días hasta que comete los siguientes, que es el día 26, y luego pasan otros 2 días. Es decir, entre medias, este hombre ha estado viendo la televisión, ha estado tomando cerveza, ha estado paseando,
con los cadáveres, algunos en el pozo, que les manda cavar en el agujero, otros en el salón, en el comedor de casa, cubiertos con abrigos y con mantas. Es decir, la frialdad, por favor, la frialdad de esta persona que espera el momento perfecto para llevar a cabo su venganza final, que en el fondo es metafóricamente una catarsis y un poco un suicidio, porque él sabe, de hecho se entrega, que es su última misión. Es que yo creo que convierte estos asesinatos en su última misión. Y su vida ha sido eso, en el fondo, una misión, ¿no? Una misión militar, una misión mental. Pues esta se había convertido en su obsesión y su misión. Bueno, hoy no tengo más preguntas. Yo creo que nos hemos acercado sobre todo al perfil del asesino, ¿no? En este análisis que hemos hecho en Crímenes Ibéricos de esta matanza, este caso especial que hemos escogido dentro del canal para esta semana un poco especial, ¿no? La masacre navideña de Ronald Gene Simmons, que acabó, finalmente costó un poquito, ¿no? Pero finalmente acabó condenado y justiciado, ¿no? Finalmente. Y él, como decía Carmen, pues lo aceptó, ¿no? Fue el acto final de su vida, acabar con toda su extensa familia. Pena de muerte para este exmilitar. Bueno, pues lo dejamos aquí, Carmen. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Lo mismo digo, ha sido un placer, como siempre, Marc. Carmen Corazzini, periodista, presentadora de televisión, máster en terrorismo, especialista en criminología, victimología y delincuencia. Que acabes felizmente este 2023 y que empieces todavía mejor el 2024. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. Antes de cerrar este caso, queremos contarte que Crímenes Ibéricos ha sido galardonado por Amazon Music como uno de los podcasts más escuchados de 2023 y queremos agradecerlo. Por si no lo sabes, con Amazon Music puedes escuchar de forma gratuita música y podcast solo con tu cuenta de Amazon. Los miembros de Prime tienen acceso a más de 100 millones de canciones en modo aleatorio, playlists sin restricciones y los mejores podcasts sin publicidad incluidos en la suscripción. Comienza a disfrutar de Amazon Music descargando la aplicación de forma gratuita o a través de cualquier dispositivo Alexa. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Si te está gustando este podcast, si no te pierdes ningún episodio, ahora te lo puedes llevar contigo. Llévate su camiseta, su taza, su funda para el móvil y muchísimos más productos. Descubre merchapod.com, la ropa, los complementos, el merchandising de tu podcast favorito. Sigue el enlace que encontrarás en la bio y llévate el diseño que más te guste, para ti o para regalar a otro oyente de este podcast como tú. Compra el merchandising del podcast que más escuchas y ayuda a que más capítulos como este sean posibles. Pásate por merchapod.com, repito, merchapod.com y conviértete en uno de los nuestros. Recuerda, merchapod.com.